Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar respecto de los funcionarios de hecho. Soy Rubén Flores Dapquevicius. Funcionario de hecho es aquella persona que ejerce función pública con un título que no lo habilita para ello. De ingreso, por ejemplo, para comenzar, precisamente su designación puede estar viciada. Por tal motivo, no es un funcionario público. Desarrolla función pública con un título viciado, esencialmente con un título viciado. Es importante tener en cuenta esto, porque en muchos casos, en el ejercicio de la profesión, he visto, por ejemplo, cómo colegas e inclusive profesores argumentan la teoría del funcionario de hecho para decir que un becario, luego de tanto periodo de ejercicio, después de vencido el contrato de becario, por el vencimiento del contrato de becario o de pasante, se vuelve un funcionario de hecho y así luego ingresa a la función pública. Esto no es así. Si el becario desarrolla función pública durante el tiempo correspondiente al contrato de beca y luego se vence el contrato y continúa ejerciendo función pública, es un becario con el contrato vencido y prorrogado en los hechos, pero no es un funcionario público. Debemos distinguir funcionario de hecho de usurpador. Este tema es importante porque a veces se dice que en las dictaduras existen funcionarios de hecho. No existen funcionarios de hecho en sí mismos. Son usurpadores del poder. Es un hecho claro. Pero, ¿qué importa? ¿Qué es lo más importante prácticamente en lo que tiene que ver con la teoría del funcionario de hecho? ¿Para qué se desarrolló la teoría del funcionario de hecho? No se desarrolló para que un funcionario de hecho se convierta en funcionario, porque no es así. Funcionario público se convierte en tal de acuerdo a las normas legales correspondientes. Lo importante, lo trascendente de si nos encontramos con un funcionario de hecho es saber si sus actos son válidos para un administrado, por ejemplo. Un ejemplo claro. Usted va a dar un examen a la facultad, va y se encuentra con una mesa, con el presidente de mesa y con otro profesor. Usted estima que los dos son profesores de la universidad pública, es decir, son funcionarios públicos. Pero la cosa es que uno de ellos no está bien designado. La mesa no está bien constituida. Aquí ingresa un elemento fundamental: la buena fe del administrado. Desde el punto de vista del administrado, en el ejemplo que acabo de dar, por ejemplo, muy claramente, si el alumno da el examen y no sabe que la mesa está mal constituida, evidentemente el resultado es válido, porque él actuó de buena fe. Ahora, si actúa de mala fe, ya el resultado es inválido e inclusive se podrían ver otras consecuencias, podrían existir otras consecuencias. Yo lo dije en un examen de facultad, pero imagínense, por ejemplo, en una licitación donde hay dinero en juego. Podrían haber otras consecuencias si el administrado sabe que la persona que está actuando no es un funcionario. Entonces, desde el punto de vista del administrado, si está de buena fe, los actos valen, aunque se encuentre con un funcionario de hecho.
Si está de mala fe, los actos no valen y aún se podría ver otro tipo de responsabilidad según cada caso concreto. Desde el punto de vista del propio funcionario de hecho, también existen consecuencias. Si ese funcionario de hecho está de buena fe, no sabe que su título está viciado, por ejemplo, tiene derecho al cobro de salarios, a la generación de licencias, etc. Luego se verá si lo designan correctamente o no, si ingresa a la función pública. Pero de entrada, desde el comienzo, tiene derecho a lo que tienen derecho los funcionarios públicos, porque está de buena fe. Si está de mala fe, puede incurrir en diversas responsabilidades. Es claro que esta teoría apunta hacia eso, a solucionar las consecuencias jurídicas de los actos de los funcionarios de hecho desde el punto de vista del administrado y del propio funcionario de hecho. A su vez, es un hecho claro que se da por una mala designación, una incorrecta designación, una ilegal designación, porque, por ejemplo, no tiene ciudadanía, etc. Y a su vez, es una teoría que es muy clara, es decir, nadie se va a presentar en una oficina y se va a sentar a trabajar porque sí, se da en determinadas circunstancias. Recuerden, buena fe, consecuencia de los actos de los funcionarios de hecho desde el punto de vista del funcionario de hecho y del administrador. Ha sido un gusto y nos encontramos en nuestra próxima entrega. Cálido saludo.